Bienvenidos a la clase 13, vamos a ver diagramas de bode de fase. Igual que la clase anterior, ya vimos que lo que eran los diagramas de asíntotas de bode, que son diagramas de asintóticos, o sea, no quieren decir que son la función real, sino que son asíntotas que se acercan al valor de la función. Me imagino que ahora sí están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí, ahora sí. Súper bien, gracias por avisar. Bueno, este es un bode que está en uno de los videos que he estado subiendo, y acá se puede ver la fase. En este caso la fase parte en 90, o sea, el ángulo parte en 90 y va disminuyendo hasta que llega a menos 180. Bueno, es cosa de ver acá, el diagrama de fase son un poco más sencillos de ver que los de magnitud. ¿Por qué? En este caso sabemos que cuando tenemos un polo o un cero en el origen aporta más 90 grados, y el polo en el origen aporta menos 90 grados. O sea, ya sabemos dónde vamos a partir cuando tenemos un polo y un cero en el origen. En el caso que tengan un polo y un cero en el origen, se restan y quedan en cero. Como sale acá, son los ceros menos los polos. Por eso, ceros menos polos, 90 grados cada uno, pero como se restan, quedan como en menos 90 los polos. Ahora, cuando tenemos polos y ceros reales, ahí la función se expresa como la tangente o el arco tangente de omega partido en A. ¿Se acuerdan lo que era A? De lo que vimos en el video de ayer. Si alguien me lo escribe en el chat. Bueno, si no se acuerdan de lo que era A representa los puntos de quiebre cuando estamos viendo polos y ceros reales. Cuando estamos viendo polos y ceros complejos, usamos el término omega 0. Pero cuando estamos analizando polos y ceros reales, el A representa el punto de quiebre. Entonces, y omega representa la frecuencia a la cual ustedes están reemplazando. Por ejemplo, si queremos reemplazar, si el punto de quiebre está en 10, y nosotros queremos ver cuál es el arco tangente, cuál es el ángulo de la función en un punto exacto, que puede ser, por ejemplo, 5, en la frecuencia 5, 5 radianes segundo, la cambiamos por 5, nos queda como el arco tangente de 5 partido en 10. Existen tres asíntotas de bode de fase, que son la asíntota de baja frecuencia, la asíntota de recta pendiente y la asíntota de alta frecuencia. A diferencia de lo que teníamos en magnitud, que teníamos dos asíntotas nomás. Teníamos una asíntota de baja frecuencia y una asíntota de alta frecuencia. Cada una de ellas tenía un error asociado. En este caso tenemos tres. Aquí se puede ver una figura. La asíntota de baja frecuencia siempre va a partir en cero. O sea, siempre va a tener un valor cero. De ahí tenemos un valor que le vamos a poner omega 1, que lo vamos a llamar el punto de quiebre de baja frecuencia. Ahí tenemos el valor omega, en este caso que sería el A, que nosotros le llamamos el punto de quiebre, y el omega 2, que nosotros lo vamos a llamar el punto de quiebre de alta frecuencia, que se va a definir dónde comienza la asíntota de alta frecuencia. Y tenemos una recta, acá al medio, entre los puntos omega 1 y omega 2. Bueno, estos puntos que están acá, nosotros siempre los vamos a encontrar a través de una ecuación. Y acá tenemos cómo encontrar la pendiente en función derivando la función del ángulo. En este caso, si nosotros derivamos la función por el de logaritmo, nos queda como el de tangente de omega partido en el de logaritmo de omega. Bueno, esto nos va a servir para encontrar a la pendiente que corresponde a la función del punto de quiebre. Entonces, cuando omega es igual a y nos queda de esta manera. Por lo tanto,
Si seguimos desarrollando esto, nos va a quedar que la pendiente, nos va a quedar como la pendiente como 1 partido en A por 1 más omega partido en A hasta el cuadrado por 1 partido en omega por logaritmo. Esto se ve como muy largo. Bueno, el término es que siempre cuando tengamos lo seguimos desarrollando hasta el punto en que hasta el punto en que nos queda esto. La pendiente siempre para un polo o para un cero real siempre va a ser de 1.13 radianes por década o de 66 grados por década. Entonces, si ustedes tienen por ejemplo, un cero, que es un cero simple, les va a quedar de 66 grados por década. Si tienen un cero doble, eso quiere decir, por ejemplo, un s más 1 al cuadrado, les va a quedar 66 por 2, 66 por 2 grados por década. Si tienen un polo triple, les va a quedar 66 por 3. Entonces, en ese caso, no es necesario que conozcan, o sea, sí es necesario que conozcan de dónde viene esto, de la derivada de la función con respecto al logaritmo. Pero, al final, lo importante es que ustedes sepan esto. Siempre que tengan un cero real, van a tener 66 grados por década. Siempre que tengan un polo real, van a tener menos 66 grados por década. Es súper simple, es cosa de recordarlo, ¿no? Bueno, y aquí lo mismo, tenemos que determinar el omega 1 y el omega 2. ¿De dónde sale? Calculamos del punto anterior, tenemos una pendiente 1 y una pendiente 2, que va de omega 1A y de A a omega 2. Esa pendiente es igual, sabemos que la pendiente M es igual a M1 y es igual a M2, y es de 66 grados por década cuando es un cero simple. Como sabemos eso, se llega a la ecuación, se iguala, y se obtiene acá que omega 1 es igual a A por Euler elevado a menos pi medios. Entonces, aquí lo importante, chiquillos, es que ustedes se aprendan esta fórmula de acá. Que omega 1 es A, que es el punto de quiebre, por Euler elevado a menos pi medio. Claramente esto sale de toda esta ecuación de la pendiente, que le igualamos a la pendiente que nosotros habíamos encontrado, que esto es 66 grados por década, o 1.13 radianes. Y la pendiente M2, para encontrar el valor de omega 2, es A por Euler elevado a pi medios. Esto sale de igualar esta misma ecuación, solo que por la parte de la pendiente por el lado de alta frecuencia. Entonces es súper sencillo. Tenemos que omega 1 para un polo y un cero simple es para ambos igual, para polo y cero. Es A, por ejemplo, si ustedes tienen un S más 10, A va a ser 10 por Euler elevado a menos pi medio, y cuando es omega 2 es A por Euler elevado a pi medios. Es muy fácil, es muy sencillo en este caso. Y la pendiente siempre va a ser 66 grados por década, cuando tienen un polo, menos 66 grados por década. Si es doble, ya se va multiplicando. O triple. Ya. Voy a hacer un pequeño stop acá, porque vamos como exactamente a la mitad. ¿Alguna duda, chiquillos, con respecto a esto? Lo pueden escribir por el chat o pueden hablar en este momento. ¿Se entiende? Una manito arriba si es que se entiende. Ya, súper bien. Entonces sabemos que cuando tenemos un 0 en el origen, nos aporta más 90 grados. Cuando tenemos un polo en el origen, nos aporta menos 90 grados desde el principio. Sabemos cuando tenemos un 0 real, este va a tener un 66 grados por década, o 66 por n, le podemos decir cuando n es el número al cual está elevado el factor. Y cuando tenemos un polo, es menos 66 por n grados por década, siendo n también por lo que está elevado el factor, el exponente del factor. Para ambos, para polos y ceros reales, el omega 1 lo calculamos como A, que es el punto de quiebre, por Euler elevado a menos pi medio, y omega 2 como A por Euler elevado a pi medios. Si ustedes hacen el desarrollo, se van a dar cuenta que entre este punto y este punto van a encontrar que la pendiente es de 66 grados por década. Eso siempre se cumple. A menos que, claro, que sean o 66 por n.
Bueno, observación, ¿se acuerdan que tenemos 3 asíntotas? La asíntota sería 0 cuando omega es menor a omega 1. Sería m66, en este caso 66 por n grados por década, cuando cuando omega está entre omega 1 y omega 2, y sería, para polos reales, claramente, sería menos pi medio, cuando tenemos, o menos pi por n medios, menos pi por n partido en 2, cuando omega es mayor a omega 2. Aquí falta agregar el n, que estamos analizando para el caso de un polo simple. Cuando es polo doble, polo triple, simplemente se multiplica. Tenemos también el caso del factor complejo. Para el factor complejo, que es el que está expresado de esta manera, que ayer lo vimos de esta misma forma, tenemos un s cuadrado más un 2 alfa s. Este alfa no tiene nada que ver con el valor que estábamos viendo antes, más un omega 0 cuadrado, y esto todo lo vamos a dividir por omega 0 al cuadrado. Esto siempre hay que normalizarlo, porque cuando ustedes, voy a rayar, lo más probable es que lo que van a tener, lo que siempre vamos a encontrar en una función de transferencia va a ser esto, esta forma. Siempre vamos a encontrar esa forma, y por ejemplo sería un s cuadrado más un, no sé, un 10s más 25. O algo así. O 250, por ejemplo. Cualquier cosa así. Y siempre van a encontrar esta forma. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, saben que 250 va a ser su omega cuadrado. Por lo tanto, tienen que pasar dividiendo y multiplicando. Entonces afuera del factor les quedaría 250 y dividen 250 acá. Dividido por 250, que sería el omega cuadrado, y multiplican por 250 por fuera de la función, y ahí les va a quedar de esta forma. Y en el fondo es lo que ustedes quieren hacer. Ahí sí. Igual que lo que estábamos viendo con el bode de magnitud, vamos a definir como mu a omega partido en omega 0. Omega es el valor de frecuencia que ustedes elijan, y omega 0 es el valor de frecuencia que ustedes obtienen de acá. Y vamos a obtener un valor de chi, que chi va a ser alfa o dividido en omega 0. Esto nos va a servir harto, es lo que más vamos a ocupar. Entonces, si cambiamos, como hacemos un cambio de variable, en vez de f por s, de f de s vamos a obtener un f de j mu. Y en este caso, ajustándolo, nos queda como 1 menos mu cuadrado más j por 2 chi mu, que es lo mismo que estuvimos viendo ayer con el de magnitud. La diferencia acá es que el ángulo de la función es como el arco tangente de 2 chi mu partido en 1 menos mu cuadrado. Ese sería por ejemplo, si ustedes quisieran encontrar punto a punto, tendrían que reemplazar punto a punto esto, haciendo variar los valores de mu. ¿Por qué? Porque chi no cambia, porque chi depende de este valor, partido en omega 0. Chi es un valor que no cambia. En cambio, mu cambia. Mu va a depender de omega, y omega nosotros lo hacemos variar. Entonces hacemos un barrido desde 0 hasta un número muy grande, que puede tender infinito, como puede ser 10.000, 100.000, depende qué valor de frecuencia ustedes quieran encontrar. Lo podemos hacer en hertz o en radianes, partido en segundo. Entonces, hasta qué frecuencia ustedes quieren analizar. Y ahí ustedes hacen el barrido y van a encontrar el ángulo de la función. Lo cual es súper largo, es más complejo, porque obligatoriamente requerirían un software para hacerlo, porque son varias funciones. Entonces aquí sería, por ejemplo, esto solo para el factor complejo. Si ustedes tuvieran una función que tiene factor complejos, polos reales, ceros reales, y tendrían que sacarlos de cada uno y sumar los ceros y restar los polos. Entonces, se fijan que al final es mucho trabajo.
Por eso nosotros trabajamos con las asíntotas. En este caso, aquí encontramos el FDB, la función, que este es para el de magnitud. Y acá tenemos la determinación de las asíntotas de baja frecuencia y alta frecuencia cuando tenemos factor complejo. Se hace exactamente el mismo procedimiento que vimos que hicimos para el factor real. No lo coloqué para que no se nos alargara tanto, pero el resultado de esto, si se fijan, es muy parecido. Omega 1 nos va a quedar como omega 0, que omega 0 es nuestro punto de quiebre, en este caso, que antes era el A, ahora lo definimos como omega 0 para el factor complejo, por Euler elevado a menos pi medios, que era exactamente lo mismo de antes, solo que ahora esto va multiplicado por chi. ¿Se acuerdan que chi es un valor? Chi no cambia. Una función de factor complejo va a tener un solo chi. Y lo mismo para omega 2, es omega 0 por Euler elevado a pi medios por chi. Se parece bastante a la otra fórmula, así que en ese no creo que les sea complicado recordarlo. Sale de la misma forma. Hay que derivar la función y se encuentra la pendiente y de ahí se saca el valor. Repetimos exactamente lo mismo que habíamos visto, con la diferencia que se acuerdan que con un 0 antes llegábamos a pi medios. Llegamos a 90 grados. En cambio ahora, con el factor complejo, llegamos a 180 grados. Llegamos a pi. Ojo ahí. Entonces, se hace lo mismo que habíamos hecho antes. Encontramos de la pendiente, que reemplazamos. Y en este caso, dividimos acá pi partido, porque pi es 180 grados es lo que aporta, por logaritmo de omega 2 partido en omega 1. Y al final esto nos queda como pi por chi por el logaritmo en base 10 de Euler. Y esa sería la fórmula para la pendiente. Ojo aquí que para los polos complejos, m entre omega 1 y omega 2 es negativa. La pendiente es negativa y la asíntota de alta frecuencia es menos pi. En ese caso. Como resumen, entonces, de lo que sería factor complejo, lo que tienen que recordar siempre para factor complejo es que omega 1 es omega 0 por Euler elevado a menos pi medios por chi, omega 2 es Euler elevado a pi medios por chi. Y que la pendiente, la pendiente va a depender simplemente solo de chi, que sería chi por logaritmo de. Ya chiquillo, esto solo se cumple si es que el factor complejo no está elevado al cuadrado. ¿A qué me refiero? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un factor complejo que ese aparte esté elevado al cuadrado, ahí ya esto no valdría pi, sino que valdría 2pi. Entonces ahí ese sería el valor de la pendiente, para que lo tengan también considerado. Se mantendrían los valores del omega 1 y el omega 2, pero la pendiente cambiaría. Sería del doble. Ya, aquí está el resumen. El resumen de fase, este es el resumen de magnitud de fase. Ayer vimos el de magnitud y hoy día vemos el de fase. Entonces, acá, a diferencia del de magnitud, el K no aporta nada, 0 grados, no aporta en fase. Un 0 en el origen aporta 90 grados por n. Un polo en el origen aporta menos 90 grados por n. Un polo, o sea, un 0 real, en este caso va a valer que nosotros acá, a diferencia de lo que está en
nosotros le calculamos el omega 1 y el omega 2. Entonces va a ir desde omega 1 hasta omega 2 con una pendiente de 66 grados por década. Calculamos el omega 1 y el omega 2. Lo mismo para el polo, solo que llega a menos 90 por n. Y cuando tenemos factor complejo, calculamos el omega, tenemos que aporta 0 hasta que llegamos a omega 1 y llega a 180 por n en omega 2. Aquí la pendiente es distinta para todos los factores complejos porque la pendiente depende de chi. Y abajo hay un polo complejo que es lo mismo, pero llega a menos 180 por n. Aquí tenemos un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, ¿alguna consulta? Ese es el resumen. Esa foto que mostró, ¿la podría volver atrás? Está en el PowerPoint, está en los PowerPoint que están en el campus, así que si la quieren ver, la pueden sacar de ahí también. Están los dos PowerPoint. Sí, pero lo último que estaba diciendo de los dos pibes, que me perdí, como no sabía como qué imagen ver con lo que estaba diciendo. Lo último, o sea, porque está el factor K, ¿cuál es el factor JW elevado a la N? ¿Cuál es? ¿Factor, cómo se llama ese? Eso es un cero real, perdón, un cero en el origen. J Cero en el omega origen. es S. El segundo es cero en el origen. ¿Cómo me dijo? El segundo es un cero en el origen. Un J omega es Cero en igual el a S. J omega igual S. S. Si te fijas en el siguiente ejercicio, nosotros tenemos S cuadrado. Entonces, por eso digo, J omega es igual a S. Y el tercero, que es como la inversa de ese, Es un polo en el origen. es un polo en el origen. O sea, el segundo es un cero en el origen y el tercero es un polo en el origen. Sí. El cuarto Ya. es un cero real. Eso quiere decir, por ejemplo, un S más 1 o un 1 más un ¿Ya? S partido en 10 puede ser. El que sigue es un polo real, que puede ser un S más 15 o 1 partido en S más, o 1 partido en S, 1 más S partido en 15. ¿Ya? Y de ahí los otros dos son un cero y un polo complejo. Un cero y un polo complejo, ya. Y eso no en el origen. No, Es súper. no. ¿Y qué nos indica eso? Que, por ejemplo, cuando tenemos un polo o un cero real, significa que van a partir de una frecuencia determinada, que esa la calculamos. Que en el caso de polos y ceros reales es A por Euler elevado a menos pi medios, el punto de baja frecuencia, el omega 1, y es el omega 2 es A por Euler elevado a pi medios. Eso es para el polo y los ceros reales. Cuando tenemos polos y ceros complejos, que eso está todo en el PowerPoint, lo pueden revisar después y en el apunte, que es la fórmula que se ocupa. Lo importante, chiquillo, acá no es que se aprendan tanto de dónde viene, obviamente hay que saber de dónde viene, pero lo que les sirve a ustedes para dibujar las diagramas asíntotas son las fórmulas que están. Y para los polos y ceros complejos, la diferencia es que tenemos acá el omega 1 es omega 0, que el omega 0 se los da la ecuación, o sea, se los da la función de transferencia compleja, factor complejo, por Euler elevado a menos pi medios por chi. Chi lo calculan, es súper fácil de calcular, es el valor de alfa, me parece que es el valor de alfa partido en omega 0. Entonces ese es un valor que no cambia. Como veíamos ayer, las gráficas cambian dependiendo del valor de chi, cambian en fase y cambian en magnitud. Y la pendiente del factor complejo, la pendiente de los polos y los ceros reales, que como se ve aquí, estos siempre son de 66 grados por década. Este y este. 66 por n, va a depender de si esto está a cuánto esté elevado. Pero si es simple, va a ser 66 grados.
y si es un polo va a ser menos 66 grados. Y la pendiente de estos depende, simplemente depende de chi. ¿Cómo puedo, a ver, Kurt pregunta, ¿cómo puedo diferenciar un cero doble con un cero imaginario en una gráfica? Kurt, ¿me podrías explicar a qué te refieres con un cero imaginario? Que tenga solución imaginaria. Con un cero al cuadrado que los dos tienen como el doble pendiente. Entonces, por eso es mi duda. A ver, es que ahí me confundí un poco con tu pregunta. Porque, por ejemplo, cuando tú escribes, por ejemplo, qué es lo que vamos a ver acá en el ejemplo, tú tienes acá un S más 0,2 y S representa un J omega. Entonces, ahí no puede ser como imaginario. No sé si me entiendes. No, pero si fuera como el que sigue, como ese cuadrado más algo, y esa solución fuera imaginaria, Ah, la tratas como compleja. claro, eso, y cómo la diferencio con si fuera el S más 0,2 al cuadrado, que tienen como la misma pendiente, por eso. Y ahí tú tratas le aplicas si tienes el otro caso, los aplicas como un complejo y le aplicas las ecuaciones de complejo. Y si tiene esta forma, se las aplicas como real. Sí, pero mi pregunta era al revés, si tengo la gráfica y quiero pasar la función. Ah, ya te comprendo. Si tienes la gráfica y quieres pasar a la función. No vas a tener siempre la misma pendiente. ¿Por qué? Porque cuando tengas si me dices de esa manera que tiene la solución así, lo más probable es que te va a dar muy parecido a sino que te va a dar como 132 grados por década. Y la diferencia es que esta pendiente de estos cambia mucho porque depende simplemente de chi. Te puede dar incluso, como que se ven acá en el ejemplo, menos 791 grados por década. No sé si me entiendes. No te puede pasar que te dé exactamente el mismo valor dependiendo del valor de chi, pero es muy raro. Ya, No sé si se entiende. sí, pero después voy a buscar el ejercicio que tuve problemas y le voy a Ya, explicar. y Por ahí me preguntas mejor. Con el sí. ejercicio lo podemos ver mejor. Ujú. Ya. ¿Quiero ver? Ah, estamos bien. Y entonces la idea es que ahora podamos ver un ejercicio ya con total calma. Creo que andamos súper bien con el tiempo, así que lo podemos ver así como más tranquilo. Así que voy a ver la gráfica anterior para que podamos ver como un resumen de todo lo que sería magnitud y fase. Para que hacer como tenemos un poco más de tiempo, para que lo vayamos viendo. Entonces, cuando tenemos el factor K es un número. Es simplemente un número. Por ejemplo, puede ser un 10, un 100, un 90, es el número que les va a dar, que es el único número que queda afuera de su función de transferencia después de que ustedes normalizan la función de transferencia. En magnitud, este aporta 20 logaritmos en base 10 de K. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes saben, cuando tienen este valor, ustedes calculan este valor y este valor es el que ustedes van a tener cuando su gráfica esté en omega igual 1, la frecuencia 1. Entonces, por ejemplo, si esto les da menos 80, ustedes saben que en omega igual 1, o 10 elevado a 0, el punto en donde va a estar la función de transferencia va a ser menos 80 en magnitud. ¿Me entienden? Esto les va a dar el punto exacto donde están en omega igual 1. ¿Lo entienden, chiquillos? Manito arriba si es que se comprende. Si no, me pueden explicar. Ya, les puedo explicar mejor. Ya. Para eso les sirve. El factor K no aporta nada en fase, por lo tanto, si no hay polos y ceros en el origen, su gráfica partiría en 0. En 0 grados, en fase.
Si tenemos un polo y cero en el origen, cuando vemos la magnitud, en este caso, la pendiente siempre es como decir, la pendiente es infinita. Cuando tenemos un cero en el origen, tiramos una línea de pendiente desde lo más pequeño hasta la frecuencia más alta. Siempre aporta. Con lo mismo con un polo en el origen, pero en este caso es negativo, y la pendiente es 20 por 20n decibeles por década. Va a depender de a cuánto esté elevado. El 0, cuando vemos el diagrama de fase, aporta 90 por n, y el polo aporta menos 90 por n. En todo momento, a diferencia del, por ejemplo, de los que vamos a ver ahora, polos y ceros reales, que tienen un comienzo y un final. Entonces, para ambos casos, para polo y cero en el origen, si se fijan, la pendiente es como parte desde lo más pequeño hasta desde la frecuencia más pequeña hasta la frecuencia más alta. Y lo mismo su fase, desde la frecuencia más pequeña hasta la frecuencia más alta, aporta. En cambio, esto nos va a dar como el punto de partida al final. En cambio, en los ceros reales tienen un comienzo y en la magnitud no tienen final. En este caso tenemos un punto de origen que nosotros lo llamamos A, un punto de quiebre, y tenemos una asíntota de baja frecuencia que también está en el video de ayer, y descubrimos cuál era el error de la asíntota de baja frecuencia, que era lo mismo que la exacta. De ahí tenemos un punto de quiebre. En este punto de quiebre conocemos el error también, que el error era, por ejemplo, un 0 era más 3 decibeles. Esto multiplicado por n. Y también con respecto a los errores, los que están en el origen no aportan error. No aportan error a la gráfica. En el 0 en el origen, acá en fase, tiene una asíntota de baja frecuencia, una asíntota de pendiente, que en este caso conocemos la pendiente, que es 66 por n, y tenemos una asíntota de alta frecuencia, que va a ser 90 por n. 90 por n en este caso, que va a llegar en su omega 2. Lo mismo para el polo, para los polos tienen una asíntota de baja frecuencia en magnitud, que es 0, con el mismo error que es la exacta, y luego acá menos 3 decibeles por década en el punto de quiebre, y 3 por n, 3 decibeles por n por década. Y luego menos 20 n decibeles por década. Y no sigue. O sea, sigue, no para nunca de aportar. En cambio, el de fase, calculamos el omega 1 y el omega 2 y llega hasta menos 90 por n. Entonces este tiene un comienzo y tiene un final en aporte. Y el factor complejo aporta 40 por n desde omega 0. Y en este caso, en fase, llega en la asíntota de alta frecuencia, es 180 por n. Generalmente es 180, chiquillos, pues generalmente no se ve tanto esto, que se coloquen, pero puede pasar. Y la asíntota de baja frecuencia es 0, y luego la pendiente va a depender de chi. Y lo mismo para el polo, se repite exactamente lo mismo, pero solo que es negativo. Ya. Visto eso, ese resumen, vamos a ver un ejercicio de lo que es el bode de fase. Aquí está totalmente resuelto, pero la idea es que lo vamos a ir viendo paso a paso. Ya. ¿Qué sería lo primero que ustedes harían con esta función? Para ver el bode de fase. O sea, en realidad, primero para ver el bode de magnitud. ¿Qué sería lo primero que ustedes harían? A ver si alguien me lo escribe en el chat. Bueno, al menos por mi lado no sé cómo proceder, profe, así que
Bueno, Lo- ya chiquillos, lo primero que tendrían que hacer sería normalizar la función de transferencia. ¿Qué significa normalizar? En este caso, para normalizar tendríamos que dividir por omega 0 cuadrado, esta función que está acá arriba, el 0 complejo, dividir por 100, este 0 real, ¿para qué? Para que me quede 1 más s partido en a. Eso sería lo primero que tendríamos que hacer. Y normalizar abajo también. Entonces, aquí tendríamos que dividir por 0,2 y acá tendríamos que dividir por 900. Entonces, eso me va a cambiar este valor, que en este momento es 40, que nuestra ganancia, K40, va a cambiar de valor. Eso es lo que, bien, es normalizar. Exactamente, normalizar, chicos. Gracias por contestar. Eso tendríamos que hacerlo para magnitud, es lo primero. Pero si nos piden solo encontrar el bode de fase, no es tan necesario normalizar primero. En este caso lo podemos entrar a examinar de una sola vez. Cuando tenemos solo calcular el de fase, cuando tenemos que calcular el de magnitud y el de fase, es necesario normalizar. ¿Por qué? De partida, porque si se acuerdan, el K, en este caso, para fase no afecta. Entonces, tendríamos que simplemente partir nomás a hacer el análisis. Esta tablita es ideal que la puedan hacer, siempre que tengamos que hacer análisis de bode de fase, es la mejor manera de tenerlo ordenado. Porque claramente, para desarrollar esto, hubo que hacer toda una serie de cálculos entre medio, pero la idea es tener una tablita resumen para que ustedes puedan ir viendo después hacer el dibujo. Entonces, lo primero, calcular el chi de los factores que son complejos. Por ejemplo, este no tiene chi, no tiene chi, no tiene chi. El primero, acuérdense que esta forma es s cuadrado más 2 alfa s. Por lo tanto, alfa sería 5 dividido en 2. Entonces tendríamos 2.5 sería alfa. Y sabemos que omega 0, tenemos que omega 0 al cuadrado es 36, por lo tanto omega 0 es 6. De ahí estas no tienen ningún valor de chi, y en este caso, como estos dos alfa, alfa vale 5, y sabemos que el omega 0 al cuadrado es 900, por lo tanto omega es 30. Entonces ahí ya tenemos los valores de chi. Asíntota de baja frecuencia para todos es 0. La asíntota de alta frecuencia, me va a saltar la pendiente para que después la veamos. La asíntota de alta frecuencia, en este caso es 180 porque tenemos un 0 complejo. En este caso es 90 porque tenemos un 0 real. Acá, como tenemos un polo en el origen, este no tiene asíntota de alta frecuencia ni de baja frecuencia, simplemente aporta menos 90 grados desde la partida. Sabemos que el segundo polo, que es el polo que es real acá, es menos 90, y el polo complejo es menos 180. Después, ¿se acuerdan que había una ecuación para calcular la pendiente del factor complejo? La ecuación de la pendiente del factor complejo es, que la vimos acá, es pi partido en chi por logaritmo de e. Logaritmo en base 10. ¿Sí? Ya. Pi partido por chi por logaritmo en base 10 de e. Como tenemos el chi, entonces hacemos el cálculo y eso nos va a dar, en este caso, 316 grados por década. ¿Por qué? Porque le va a dar en radianes, como lo están dividiendo por pi, y ustedes lo pasan a grados, como 180 partido en pi. Después sabemos que la pendiente de un cero simple es 66 grados por década, esta no aporta pendiente. De un polo real simple es menos 66 grados por década, y después tenemos que aquí tenemos otro chi, que es un chi más pequeño,
Y por lo tanto, como es más pequeño, es más grande el valor de la pendiente. En este caso es de menos 791.6 grados por década. Hasta acá. ¿Me siguen, chiquillos? Manito arriba si se entiende. Sí. Ya, súper bien. Esto es súper fácil porque, se fijan, es simplemente reemplazar las ecuaciones. Y después omega 1 y omega 2. Acá es omega 0 por Euler elevado a menos pi medios por chi. Tenemos el valor de chi. Tenemos el valor de omega 0 que es 6. Entonces, ahí encontramos la ecuación que nos dice que el primer punto de quiebre, en este caso para este, es 3,12. Acá es omega 0 por Euler elevado a pi medios por chi, que nos da 11,5. Acá tenemos que es A por Euler elevado a pi medios, a menos pi medios, y acá es A por Euler elevado a pi medios. Y en este caso de acá no aporta, en este caso de acá, tenemos que la pendiente acá es de, o sea, el omega 0 es de 0.042, el omega 1, perdón, de la misma forma, simplemente reemplazar. Y acá lo mismo, que tenemos un valor de chi distinto, nos queda que la pendiente es más alta, y por lo tanto, como tenemos una pendiente tan alta y tenemos solo 180 grados, menos 180 grados al que llegar, de 0 a menos 180, quedan muy cerca uno del otro. Entonces, ahora vamos a ver ¿Cómo cómo fue eso último que dijo, profe? No le entendí. Si se fijan, sabemos que la asíntota de baja frecuencia es 0, ¿cierto? Sí, Y la asíntota de asíntota de baja alta, frecuencia. Sí. y la asíntota de alta frecuencia es menos 180, porque es un 0, es un polo complejo. ¿Ya? O ¿Sí? sea, tiene que llegar de 0 a menos 180. De 0 a menos 180. Ya. Pero significa que va para atrás, o que se da una vuelta y queda en menos 180 y lo hace más larga. ¿O no? ¿Cómo? ¿Va para atrás no? Va hacia atrás. ¿O cómo es? Ah, ya. Si se fijan, en el gráfico vamos a tener la parte positiva hacia arriba y la parte negativa hacia abajo. Así que va simplemente hacia abajo. ¿Cómo Ujú. calculamos la pendiente? Y la pendiente nos dio menos 791.6 grados por década. Y nosotros vamos a avanzar, o sea, sabemos que nuestro límite es en menos 180 grados, por lo tanto, obviamente, esto va a ser en menos de una década. No sé si me entienden. Como la pendiente es tan alta, se fijan que el omega 1 y el omega 2 están bastante cerca, en términos de Claro, década. bastante que lo cumpla la década. Es Claro, como el máximo los menos 180. claro, exactamente. En cambio, si se fijan el S más 100, tenemos una pendiente que es más pequeña. En este caso, tenemos 66 grados por década. Ajá. Entonces, el primer punto está en 20,79 y el segundo punto está en 481. Si se fijan, acá avanzamos una década, que la primera década sería la de 20 y la segunda década sería la de 200. Ahí te habría avanzado 66 grados y otro poco más para hasta llegar a 90. Entonces, aquí es importante ver que estamos viendo con una escala que es exponencial. Entonces, o en escala logarítmica es la que se analizan los diagramas de Bode. Por lo tanto, obviamente uno dice 20 a 481 está como muy lejos, pero si se fijan es poco más de una década nomás, porque la primera es 20 y la siguiente década sería 200. Y la siguiente década sería 2000. Entonces, en cambio, en este no pasamos ni siquiera una década. Tenemos de 23 a 39. La siguiente década serían 230. Entonces, por eso digo que están muy cerca, si hablamos exponencialmente. En cambio esta, si se fijan, acá también avanzamos una sola década, porque partimos en 0.042, la siguiente década sería en 0.42 y la siguiente serían 4.2. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos en 0.9, avanzamos poco más de una década, que se relaciona también con la pendiente que tenemos. Eso es lo que quiero que entiendan, chiquillos.
Aquí también, como tenemos 316 grados por década, no alcanza a avanzar una década. Esta década, la primera está en 3,12 y la siguiente estaría en 31,2. Por lo tanto, multiplicando por 10. En este caso, no alcanza a avanzar una década. Lo que tiene sentido porque tenemos que avanzar 180 grados y son 316 grados por década la pendiente. Entonces, obviamente no alcanzará a avanzar una década. Les dejé... vamos con la hora. Les dejé el último video que les subí de Bode. Me parece que es la cápsula 5. Les dejé cómo calcular en qué punto de decibeles, en qué punto en el eje Y ustedes tienen que llegar, para que lo puedan ver. No voy a alcanzar a hacerlo ahora porque creo que estamos medio cortos con el tiempo, pero les dejé ahí. Simplemente es aplicar el logaritmo del punto de quiebre que ustedes están analizando menos el punto de quiebre anterior. Eso menos el valor anterior para obtener en qué punto van a estar en el eje Y. ¿Por qué? Porque hay dos formas de hacerlo. La primera forma acá es dibujar cada una de las pendientes que están en rojo. Yo dibujé acá cómo aportan cada una. Entonces, si se fijan, hay una acá que aporta desde 0.042 hasta 0.962, que es esta de acá. Entonces aquí es 0, acaba en 0.042, de ahí llega a menos 90, y se queda ahí. Hay otra, acá la que sigue, que parte en 3.12, que está acá, que este es un 0, y llega hasta 180 en 11.23, que es esta que va acá arriba. De ahí hay otra que me parece que parte en 20, en 20,79, acá, y llega hasta 481, y esta es de, claro, aporta 90 grados, o pi medios. Y la última, que parte acá, parte en 23,09 y termina en 0,39. Esta es la que tiene mayor pendiente, parte acá y termina acá. Entonces, la forma que es como más fácil, o sea, no sé si es la más fácil, pero como la que requiere menos cálculo, es ir sumando estas pendientes, e ir viendo hasta dónde llegan y ir colocando la gráfica. Por ejemplo, aquí sabíamos que teníamos un polo en el origen, por lo tanto partimos en menos pi medios. Partimos acá, que era esta línea roja que estaba acá. Y cuando llegamos a 0,42, tenemos una pendiente de 66, de menos 66, hasta que llegamos a 0.962. Y de ahí, como no hay nada más aportando, se mantiene. No sigue bajando, se mantiene. Pero de ahí parte un 0 que llega hasta 11.23. Entonces ese 0 va a aportar, en este caso, 180 grados y con la misma pendiente que tenía, hasta llegar hasta 180 grados. O sea, en este caso vamos a llegar a 0. De ahí el siguiente, aquí ya se pone un poco más complicado. De ahí tenemos un punto que está muerto, o sea, que es como que no tiene aporte. Y de ahí tenemos uno que parte con una pendiente de 66, pero al mismo tiempo que alcanza a avanzar un poquitito, este partía en 20, me parece, 20.79, y el siguiente partía en 23. Entonces tenemos un pequeño pedacito en donde este va a aportar con un 66, y después va a empezar a bajar. No sé si me entienden. Y va a bajar hasta el punto 39. ¿Con qué pendiente? Era esta pendiente que era menos 791, pero tenemos que sumarle 66. En este caso, ¿por qué tenemos que sumarle 66? Porque acá tenemos esta 66. Entonces, se le restaría. En este caso sería menos 791, o sea, se le sumaría más 66, nos va a quedar la pendiente, que va a llegar hasta acá. Y esta va a llegar hasta un punto. En este caso, que son menos 172 grados. Y después, como esta se acaba,
queda solo la pendiente que estaba con 66, que va a llegar justo a menos 90. Y lo que estaría en azul sería nuestro diagrama de asíntotas de bode de fase. Así sería si lo hacen sin cálculo, simplemente sumando y restando pendientes. Pero ustedes pueden calcular, bueno, por ejemplo, para este, no es necesario porque ustedes saben, como no hay mayor aporte, saben que va a llegar a 180. No sé si me entienden, pero por ejemplo, y este de acá, como no se cruzan dos, también saben que este va a aportar 180, por lo tanto no es necesario calcular. Pero en este caso, en el que está este punto de acá, por ejemplo, entre 20 y 23, ese punto sí necesitan calcularlo. Y ese lo calculan como el logaritmo del omega 2, que sería el logaritmo, o sea, sería la pendiente, en este caso, que serían los 66 grados por década, serían 66 grados por década, por logaritmo del omega 2 partido en omega 1, o sea, sería 66 por logaritmo de 23.09 dividido en 20.71, 20.79, 23.09, y eso les va a dar el valor que ustedes van a llegar en el eje Y, que no sé, serán 8 grados, por ejemplo. Y después repiten lo mismo, solo que en este caso les va a dar un valor acá. O sea, tienen la pendiente, que sería la suma de las dos pendientes, por el logaritmo del omega 2, que el omega 2 en este caso es 39, menos el omega 1, que sería 23.09, o sea, dividido en 23.09, menos el valor anterior, en este caso que sería el punto que estaban antes. Y eso les va a dar si tienen pendiente negativa, en este caso se sumaría. Como les va a dar una pendiente negativa, en este caso sería más el valor que está acá, que en el fondo sería para calcular a qué punto exacto ustedes van a llegar. Y lo mismo acá, para calcular el punto exacto. Si quieren verlo eso como más claramente, ahí en la cápsula 5 hago un ejercicio, el ejercicio de bode de fase lo hago de esa manera. Esto también lo pueden aplicar para el bode de magnitud. Entonces, así pueden calcular cada punto. A dónde va a llegar con cada punto de quiebre, cuál va a ser el valor en decibeles y cuál va a ser el valor en fase. Eso está en el video para que lo puedan ver con más calma, si es que no se entendió hoy día. Así que eso sería con respecto al bode de fase. Voy a dejar de compartir y dejar de grabar.